Ahora que ya comprendimos qué tipo de educación tenía Rab Shaul, qué tipo de posición tenía frente a los judíos y aún frente a los gentiles, el tipo de preparación, cómo era donde él se fundamentaba, podemos entender que en ningún momento él dijo que la ley fuera mala. En ningún momento la negaría, bajo ningún punto de vista. Fíjense que el emisario Shaul llama a la ley justa, santa y buena, Romanos 7:12. Santiago la llama la ley de la libertad en Santiago 1:25. Eh, el emisario Shaul también llama a la Torá espiritual en Romanos 7:14 y declara que solo la mente pecaminosa se opone a la misma en Romanos 8, del 6 al 8. En primera de Juan 3:9 está escrito que aquellos que son hijos de Elohim son concebidos por el Ruach HaKodesh, no continúan violando la Torah, al contrario, cumplen la Torah. O sea, es interesante notar que a pesar de que toda esta evidencia hay personas, como en los días de Shaul, que dicen que la Torá está abolida. Romanos 3:8 también lo acusaban de que enseñaba a las personas a hacer el mal para que el bien venga, y existen personas en estos mismos días que enseñan esta misma doctrina en el nombre de Shaul, ¿no? Porque vemos que él utiliza un texto donde dice que porque hay tanto mal, también hay tanto bien, y confunden las enseñanzas del apóstol Pablo. Enseñan a las personas a quebrantar, a resentirse, a oponerse, a dejar la Torá de lado, a dejar todas las cosas que tengan que ver con la Torá fuera de la vida, para que la gracia de Elohim abunde en ellos. Así ellos lo llaman, ¿no? Tomando mal este texto del apóstol Pablo. Pero ¿cuál fue la respuesta del emisario Shaul a esa doctrina y a esa acusación, ¿no? De que debían dejar la ley, que debían hacer mal para que abunde la gracia. Él la llamó calumniador y declaró que la condenación de aquellos que enseñan tal doctrina es justa. Eso es lo que está diciendo. De hecho, el emisario Shaul declara plenamente en 1 Corintios 6, 9 y 10, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Yahweh? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni las maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Él repite muchísimo este mensaje, este mismo mensaje, en Gálatas 5, 19 al 21. A Efesios también se lo hace, en Efesios 5, 3 al 7, al igual que a los Colosenses, en Colosenses 3, 5 al 10, y también a los Tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses 4, 18. Todas asambleas predominantemente, en su mayoría, gentiles, o sea, de las naciones, les habla acerca de guardar la Torá. ¿Y de dónde proviene entonces este mensaje de advertencia y de represión para ellos? Bueno, proviene directamente de la Torá este mensaje. Por eso la llaman ley, la que supuestamente, según el sistema religioso actual, les enseña a todas las personas que estuviera abolida. El emisario Shaul claramente nos enseñó que la ley fue abolida bajo ningún punto de vista, al contrario. Solo se encargó de decirle a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses, que si ellos continúan pecando, esto es, si ellos continúan violando la Torá, la ley de Elohim, no heredarán el reino de Yahweh, y que la ira de Elohim estará sobre ellos. Él iba a las sinagogas en cada Shabbat, Hechos 17:2 y Hechos 18:4. ¿Sí? Eh, Dice que iba a la sinagoga en Shabbat, ¿para qué? Para alcanzar a los gentiles. Y ya tenemos eh, guardados evidencias que hablan acerca de las 84 veces en las que en el Shabbat es predicado el Evangelio. Él guardó los tiempos señalados en las Sagradas Escrituras, como en Hechos 18:21, Hechos 26 al 16, al igual que los otros emisarios, como por ejemplo en Hechos 2:1. Él llevó a Timoteo, el cual era griego, a la circuncisión en Hechos 16, 1 al 3. Él tomó el voto nazareno, por lo menos en 2 ocasiones que estén escritas en la Biblia, en Hechos 18, 18, Hechos 21, 17 al 23. Votos que requería sacrificio de animales, como lo dice Números capítulo 6. Y fue por lo que, por lo menos una vez a Jerusalén, él iba a ofrecer sacrificios en el nombre de la nación. Esto lo vemos en Hechos 24, 17 y 18, en conexión con uno de estos votos, el voto de Hechos 21, 17 al 23, que es el voto nazareo. O sea, hay evidencias para mostrar que en ningún momento se avaló el alejarse de la Torá.
Él enseñó, como dijimos en Romanos 7:12, que la ley es justa, santa y buena, que es espiritual, como lo dice en Romanos 7:14, y que solo la mente pecaminosa es aquella que se opone a la Torá, como lo dice en Romanos 8, al 6 al 7, y que la mente espiritual jamás se opone a la Torá, como dice Romanos 8, 5 y 9. Y en Romanos 6:12 dice que la gracia de Elohim no es la licencia para seguir violando su Torá. Y en Romanos 3:8 dice que aquellos que enseñan esas doctrinas calumniosas son condenados justamente. Todos los que se oponen a la Torá son condenados. Estas son las enseñanzas del emisario Shaul, el representante de la fe judía para con los gentiles, para con la gente de las naciones. Y las personas se sientan por ahí y hablan constantemente, ignorantemente, que Shaul enseñó que la ley está abolida, contrariamente a sus propias enseñanzas, contrariamente a sus propias prácticas, ¿sí? Y contrariamente también a su forma de vida y a sus propias palabras, y acerca de las palabras de Yeshua, que dice que ni una jota ni una tilde pasarán de la Torá bajo ninguna circunstancia hasta que los cielos y la tierra pasen. El emisario Shaul era representante del Yeshua el Mesías, al igual que Yeshua, él no vino a abolir la Torah, sino a cumplir con la misma y llevar la Torah a su cumplimiento. Es lo mismo que hizo el Rab Shaul. ¿Sí? Entonces, usted dice que somos salvos por gracia, no por las obras, y justificados por la fe en Yeshua, no por las obras de la ley, y que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y en verdad lo estamos. El pueblo de Israel sabía esto desde el principio, porque es la misma ley la cual las personas dicen que está abolida, la que nos enseña sobre la gracia y sobre la salvación. Ahora que sabemos que estas cosas no significan y sabemos que el emisario Shaul no enseñaba, ¿sí? Estar en contra de la Torah, vamos a volver a Gálatas y vamos a continuar nuestra investigación apartado de todos los teólogos con los prejuicios de las religiones que fueron introducidas en nuestras cabezas durante nuestra vida, y veamos qué es aquello que dicen las Sagradas Escrituras acerca del Mesías Yahshua y el emisario Shaul. ¿Qué es lo que en verdad habla acerca de la Torá? Y más precisamente en Gálatas, Gálatas 2, del 11 al 15. Vamos a leerlo. Dice, cuando Kefas Pedro vino a Antioquía, la resistí cara a cara porque era de condenarse, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, o sea, de Jacobo, comía en compañerismo con los gentiles, o sea, la gente de las naciones. Pero después que vinieron estos hombres de Jacob, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Sí? Esto lo dice en Hechos también 15, 1 al 2. Verso 13 del capítulo 2 de Gálatas. Prestemos atención. Y en esta simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Kefa, o sea, Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, o sea, como una persona de las naciones, y no como judío, ¿por qué obligas a la gente de las naciones a judaizarse? Ahora, para comprender esta declaración confusa y mal interpretada, vamos a proveer algún tipo de información de trasfondo hebreo, ¿sí? Porque si no se va a hacer bastante complejo. Previamente a la venida de Yahshua, el pueblo de Israel recibía la expiación por sus pecados por medio del ofrecimiento de sacrificios de animales, y para que un gentil pueda participar de estos sacrificios para la remisión de sus pecados, debía convertirse a la fe judía. Pero para convertirse debía circuncidarse. Pero ahora, luego de la venida de Yahshua, los tradicionalistas referidos a la Escritura como los de la circuncisión, aunque ellos mismos creían en Yahshua como el Mesías, seguía discutiendo que la circuncisión era necesaria antes que un gentil pudiera entrar al pacto abrámico para convertirse en judío y por ende poder participar de los sacrificios por los pecados, y aún así ellos necesitaban convertirse en circuncisos para participar del sacrificio de Yeshua. Esto es lo que se venía pensando aún después del Mesías. Este es el debate de la circuncisión que se plantea a través de Rab Shaul y a través de lo que sucede con el apóstol Kefa, con Pedro, y en esta discusión que todo el mundo malinterpreta y que los teólogos han utilizado para anular la Torá en la vida de las personas.